orilla del lago, cada mañana se le ve pasar. Lleva prisa en su paso, pero su rostro es de serenidad. Va buscando entre la muchedumbre a los que le eligió. Desde siempre ha soñado con ellos y su momento llegó. Fijó sus ojos en Pedro y después en su hermano Andrés. Miró a Juan y a Santiago, a Felipe y a Bartolomé. Miró luego a Tomás y a Mateo y Santiago el menor. Miró a Simón y Judas Tadeo y a Judas que sería el traidor. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo por él. Una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel. Después de 20 siglos, sigue buscando en nuestra multitud. Sigue mirando a los ojos, sigue invitando a amar en plenitud. Ha colmado la vida de aquellos que ha querido llamar. Son ya una fila incontable de héroes que se han dejado mirar. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo por él. Una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos que la hora de la misericordia esté llegando hasta sus hogares. El teléfono es 998-423-0923. 998-423-0923, transmitiendo desde este precioso Cancún. Hoy en un momento en el que todos estamos viendo el inicio de las clases, reacomodándonos como familias, viendo hacia dónde van los niños, viendo qué va a pasar con el retomar la vida, una vida que se había detenido durante 2 años después de la pandemia, y ahora se siente como el caminar y el regreso de todos está volviendo a ser algo que habíamos olvidado: vernos de nuevo, platicar de nuevo, abrazarnos de nuevo. Fíjate que hace unos días estaba en una reunión donde todavía en muchos lados, no sé si te ha pasado, se acostumbra que al momento de saludar pones, el puño. Algunos es saludo de hola, ¿cómo están?, desde lejitos, y algunos otros es, pones el puño y chocas el puño y con eso ya estás saludado. Eso es algo que se ha ido acostumbrando últimamente, pero no era así antes. Y fíjense que estaba platicando con una persona, ya que tuvimos la oportunidad de saludarnos como lo hacíamos antes, efusivamente, con un gran abrazo. Extrañamos los abrazos, extrañamos esta capacidad que siempre hemos tenido de intercambiar una mirada y de intercambiar un sentido y decir aquí estamos. Extrañamos el poder ser parte de una historia más personalizante que el solo hecho de saludarnos de lejitos. En México nuestro pueblo ha sido siempre un pueblo de mucho saludo, de mucha cercanía. Y ahora que hemos, respecto a las condiciones de salud que se han ido imponiendo, hemos perdido mucho esta
estos recuerdos de cercanía. Creo que es bueno reiniciar, creo que es bueno comenzar, creo que hay que ponernos de nuevo en el plan que teníamos antes para estar más cerca de todos. Entiendo, existen muchas voces todavía que dicen sigámonos cuidando, y eso me gusta la idea, sigámonos cuidando, pero ya sabemos que gracias a Dios de alguna manera el bicho ha sido domado. No va a desaparecer jamás, no, va a quedarse como las gripas y como muchas otras cosas seguramente, pero lo que sí tenemos que regresar es a la vida humana, lo que sí tenemos que regresar es a esta vida muy fuerte. Me comentaban, y es parte de esta historia, que en algún momento un grupo de investigadores, sobre todo sociólogos y psicólogos, tuvieron la oportunidad de ir a Rusia en esta época, Rusia, cuando entra el socialismo y toda esta cuestión de el Estado es el que educa y el que forma, ha tenido y tuvo durante mucho tiempo una idea sobre que la educación de los hijos se da más bien en las escuelas, más que en las familias. Esto no es algo nuevo, ya se venían este tipo de teorías, se habían establecido en muchos lados, y de hecho hay países europeos también que tienen esta connotación de vamos a educar a los hijos, y nosotros, el Estado, es el que educa más allá que los papás. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estados Unidos, parecería que en Estados Unidos o en Canadá esto jamás aplicaría, pero por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos los niños tienen que ser, a fuerzas tienen que ser inscritos, porque es un derecho a los niños, ser inscritos a las escuelas, a formarse, y las escuelas dan la formación que las escuelas quieren, no importa que los papás no quieran. Había alguna protesta que decía un papá de que, oigan, en esta escuela es una escuela pública, pero no me gusta lo que están haciendo. Era una educación donde pues se les hablaba de todo a los niños, como si en vez de formarlos simplemente se les dieran, a ver, ten esto por si te pasa algo, úsalo. Y algunos me entenderán por dónde va el asunto. En Estados Unidos y en Canadá ha habido casos de papás que dicen, yo no estoy de acuerdo con esa educación para mis hijos, lo quiero sacar. No lo puedes sacar. O sea, tu hijo tiene que estudiar aquí, pero es que yo no me gusta la educación que está aquí. No, o sea, es del hijo, es un derecho del hijo, así que si tú lo sacas vas a la cárcel, y tu hijo tiene que estudiar y conocer lo que nosotros decimos, wow. Y entonces ya esta formación que respondía o que era responsable de los papás que teníamos que estar, pues se fue perdiendo en algún momento, y en algunos puntos se ha creído que es el Estado el gran formador. Bueno, pues te platicaba esta historia, aquellos sociólogos y psicólogos que tuvieron la oportunidad de estar ahí y que veían mucha disgregación en los chavitos que no habían tenido familia, chavitos que habían estado en muchas cuestiones difíciles y que a pesar de que tenían los conceptos bien en la mente, les era muy difícil bajarlos al corazón. Tenían claridad y podían contestar perfectamente bien lo que les preguntaban, pero cuando se trataba de relacionarse con los demás, cuando se trataba de ayudar, cuando se trataba de que alguien de ellos estaba en una situación difícil, en peligro, o una situación que requería de más manos para hacerse, era difícil que los demás se involucraran porque no habían sido enseñados para ello, y aunque la teoría es esta comuna y etcétera, no lo habían visto. No habían visto que podían estar por encima de los pensamientos, que el amor estaba por encima, que el corazón tiene razones que la razón no entendería jamás. Y bueno, dicen que estuvieron haciendo varios experimentos y trataron de hacer una regresión. Llevaron pues estos grandes psicólogos y sociólogos para enseñarles a los chavitos algo nuevo, y lo pedía porque era una escuela donde se daban cuenta que la educación que estaban teniendo no estaba llevando a algo bueno, y que no iban a poder terminar el buen desarrollo, y algún permiso especial habrán tenido. Y el chiste es que empezaron a hacer más teorías y trajeron a nuevos, hasta que vieron que no se podía y estaban a punto de darse por vencidos. Y una maestra que había llegado nueva les dice, espérenme tantito, esto se arregla fácil. Y se acerca uno de los niños y lo agarra y lo abraza. Y lo abraza fuerte, y lo aprieta. Y el chamaquito, ¿qué es esto? Pues nunca había sido abrazado ni nada. ¿Qué es esto? Y lo abraza y no lo suelta. Y no es que estuviera gritando el niño ni nada, pero el niño se sentía así como que qué cosa tan extraña. Y después, poco a poco, los brazos del niño se agarraron del cuello de la maestra y se abrazaron, un abrazo de estos padrísimos, tierno, extraordinario, que no podía perderse.
un abrazo precioso. Y se abrazó más y se abrazó más, y como changuito. Y los otros veían, y alguno se levantó y dijo, ¿yo puedo? ¿Yo también puedo? Y la maestra empezó a abrazar al otro y les dio la indicación a todos los grandes psicólogos y sociólogos que estaban estudiando, vengan a abrazar, vengan a abrazar. Y salieron uno con, pues también los psicólogos y los sociólogos y a lo mejor todos los que son profesionistas, pues en nuestra chamba no se nos pone como parte de la chamba abrazar, no es parte de lo nuestro. Y sin embargo esta maestra sí que sabía la teoría y sí que sabía la práctica, era una maestra que tenía hijos. Y cuando tienes hijos te das cuenta que muchas de las cosas se arreglan con un abrazo, con un beso, con un raspón de estos fuertes. Se arregla con un beso ahí en donde está y un sana y le pones un curita y con eso ya está arreglado. El llorido, el dolor y todo se quita. Porque allí está el gran contacto, allí estamos, esta belleza que es estar juntos y compartir. Pues esta historia, al final decían estos hombres expertos, que después de una semana de abrazoterapia, todo empezó a funcionar, todo empezó a cambiar. Los chavitos respondían ya con sonrisa, los chavitos ya se acercaban más, entre ellos se abrazaban. Esto que hemos visto todos y que nos tocó a todos cuando ibas con tu compañero a jugar fútbol y que nos abrazábamos del hombro, íbamos caminando, ahí los dos chavitos de primera abrazados del hombro, los cuates y estabas ahí y ese contacto físico, esta cercanía, cómo da no solamente seguridad, sino cariño, fortaleza. Hemos dejado de abrazar, nos hace falta a todos. ¿Estás, Jorge, hablándonos de una historia de niños? No, nos hace falta a los adultos, nos hace falta a los papás, nos hace falta a todos otra vez sentirnos, tocarnos, abrazarnos. Nos hace falta para salir de un mundo donde estamos cuidándonos de todo, donde no va a ser que no sabemos qué intenciones tenga y no sé qué. Dale un abrazo. Recuerdo estando en Querétaro en algún momento, salíamos a la zona centro. A la zona centro pues tiene jardines preciosos y pasadizos y toda la parte antigua, bellísima ahí en Querétaro. Y alguna vez me encontré con un chavo de universidad que decía, ofrezco abrazos, abrazoterapia. Me parecía, voy a decir la verdad, al principio me parecía, ¿qué le pasa a este chavo? ¿Quién se ofrece a dar abrazos? ¿Quién es él para decir que puede abrazar a las demás personas? Ni lo conozco, en su casa lo conocen y le hablan de tú, pero yo no tengo idea quién es. Me parece algo extraño. Y después, mientras más caminaba, iba con los míos, iba pensando, es que tal vez en casa yo tengo abrazos, pero habrá alguien que no. Y entonces volteo y me di cuenta que había un señor ya mayor que se acercó y le dijo, ¿en serio me puedes abrazar? Sí. Y el Señor le dio un abrazo de estos que se sienten con el corazón, de estos abrazos maravillosos. Y se abrazaron, pues no sé si 30 segundos. Cuando el Señor se separó, traía 2 lagrimitas y le dijo, gracias, y se fue. Y yo decía, yo jamás he podido hacer algo tan grandioso en 30 segundos, ayudar a cambiar el semblante, la vida y lo que trae una persona en 30 segundos. Mis discursos siempre duran como 40 minutos y cambio tal vez a las plantas y a la gente no lo sé. Y este hombre en 30 segundos estaba cambiando, regresándole la esperanza en la humanidad a un señor que necesitaba que alguien lo abrazara. Abrazoterapia. Y después me quedé viendo y esta idea que yo tenía de que, nadie te va a pelar, qué oso debe ser estar ahí, qué pena que pones un cartelón y nadie te avise. Bueno, empezar a verlo, y era una época donde te das cuenta de muchísimas cosas, y lo abrazaron señores, lo abrazaron señoras, niñas guapitas también, otros chavos lo abrazaron también, y había en algún momento se empezó, cuando se juntaron, pues yo me imagino que era una especie de tour, eran varios los que venían por ahí, y se dieron cuenta y se preguntaban, porque no estaba en español, se preguntaban, ¿y esto de qué se trata? Y el guía le trató de explicar y un poco le explicaba más, hasta que uno de ellos se atrevió. Pueblos un poco más fríos, ¿no? No sé si eran ingleses o qué era de Europa, pero pueblos que no son tan cálidos como los mexicanos, ¿no? Si a nosotros nos parecía extraño, a ellos seguramente les parecía totalmente del otro lado del universo, algo totalmente marcianos. Bueno, pues comenzaron y todos se formaron por su abrazo. Pero fíjate cómo son las cosas. Más allá que
bueno, el guía dijera, ok, bueno, pues si necesitan abrazo de todos. No, todos se formaron con el chavito este de la abrazoterapia. Y todos los que estábamos alrededor, en buen plan, le tenemos una envidia enorme de lo que estaba haciendo y de cómo a través de una decisión de ayudar y de amar a los demás, él estaba cambiando los corazones de todos. De verdad, es una situación distinta a lo que estamos viviendo. Sé que hay que seguirnos cuidando, pero eso ya no debe ser pretexto, perdón, ya no. Ya tenemos que estar más cerca, ya tenemos que darnos más. De nuevo, otra vez la mano y lávatela si quieres después y darnos un abrazo. Y hace falta más abrazos y más cercanía de todos. 998-423-0923, 998-423-0923, es la hora de la misericordia. Vamos a ir a mensajes, no le cambies. Regresamos en un momento más. Hoy miércoles, normalmente los miércoles, y te quiero pedir una oración. Monseñor Pedro Pablo está en ejercicios espirituales. Durante 2 semanas, 2 miércoles, Monseñor no nos va a poder acompañar. Está en ejercicios espirituales, pero mandó una bendición muy especial y un abrazo a todos. Yo no puedo reproducir la bendición de Dios, porque la bendición la da Él. Pero sí se les puedo decir que Él nos mandó su bendición para todos los radioescuchas. Y en la esperanza de que regresando seguramente tengamos la oportunidad, los que lo conozcamos, de dar un fuerte abrazo, ¿por qué no? Y de pedir por él. Te encargo un Ave María por la chamba que tiene Monseñor, que es enorme, de llevar esta iglesia particular, ayudarnos a llegar al cielo a todos. 998-423-0923. Vamos a ir a mensajes, no le cambies. Regresamos en unos momentos más. Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras. Es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras. Es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo
sangre de Cristo. Su sangre. Y ahora que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara, tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Y ahora que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara, tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo, dice la canción. Amigos, continuamos. El teléfono 998-423-0923, 998-423-0923, desde una zona un poco más llena de gente y escandalosa en Cancún. Les mando un fuerte abrazo y ojalá y algún día, es un pensamiento al menos de como conductor del programa radio. Hay muchas de las personas que están escuchando el programa que han rezado por el programa, varias y una buena cantidad, que han donado alguna vez, muchísimas, que han asistido a algunos de los eventos que hemos hecho por el programa radio. Y sin embargo, yo en lo personal creo conocer a muy pocas de todas las personas que están del otro lado. Yo veo el micrófono cuando transmito, bueno, el micrófono de hecho del teléfono, porque transmito por un teléfono y de ahí se va. Yo es lo que veo. Y sin embargo, no sé de quién está del otro lado. Muchas veces bueno, no muchas veces, en algún momento, fíjense qué curioso es, estaba de compras en una de estas tiendas de autoservicio y estaba pidiendo jamón. Oiga, ¿me puede dar por favor un kilo de jamón rebanado o lo que sea? Y entonces la señorita estaba y escucha, estaban con dos señoritas platicando, y deja de platicar y se acerca y me dice: ¿usted es el de la hora de la misericordia? Digo, ¿cómo sabe? Pues por la voz. O sea, no teníamos ni idea de quién estaba ahí, pero ahí conocí a una persona que seguramente si no hubiera pedido jamón ese día jamás lo hubiera conocido. Y seguramente tú y yo, muchos de los que estamos aquí, nunca nos vamos a ver. Fíjate, no es algo trágico, no es nada, sino simplemente jamás nos veremos. Y sin embargo, tendremos la oportunidad de vernos en el cielo. Y vamos a trabajar juntos y estamos juntos hoy. Estamos juntos en este proyecto hoy y tendremos la oportunidad en algún momento de eso, de ponernos en manos de Dios y de tal vez abrazarnos y conocernos, ese abrazo que nos queda pendiente, pues es para el cielo. ¿Vamos a ser espirituales? Bueno, sí, pero también sé que en algún momento Jesús ha dicho que vendrá la resurrección, cuerpo y alma, con este cuerpo glorioso, y podemos también volver a estar juntos también en esa cercanía. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Solo sé que esta parte de acercarnos, de abrazarnos, de pensar en el otro, siempre es algo extraordinario, y ojalá lo podamos mantener y volver a hacer crecer. 998-423-0923, 998-423-0923. Vamos a ir al Evangelio del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Jesús respecto a lo que, como todos los días, quiere formarnos. El Evangelio del día de hoy, 24 de agosto, escucha. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
La historia de tus primeros discípulos es apasionante, sobre todo por ver cómo de un modo tan humano se fueron acercando a ti. Los llamaste y te siguieron. Ser elegido por ti, estar entre los 12 más íntimos. ¿Qué habrán sentido? Esto es lo que yo quiero aprender de tu corazón, Jesús, al leer este Evangelio. Felipe se acerca a Natanael y le dice de modo sencillo: hemos encontrado de quien escribió Moisés y los profetas. Así, de este modo, en un lenguaje conocido por ellos, que para nosotros puede parecer una clave casi secreta, le dice que han encontrado al esperado, al prometido, al que Moisés y los profetas anunciaron. Pero a la vez, junto a esta presentación del Mesías, también presenta la parte humana. Dice a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y aquí es cuando Natanael se revela, por así decirlo, ante las palabras de Felipe, ¿verdad? Critica a tu pueblo, a tu gente, y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es que seguramente sabía por las Escrituras que el Mesías nacería en Belén. Y también, ¿por qué no?, estaría la parte humana, de algún tipo de enemistad entre Nazaret y su lugar de origen. Aquí también veo, Jesús, la misma similitud que cuando te presenta. Por un lado, la parte divina de la promesa y la parte humana de tu vida terrenal. Y es que eres Dios hecho hombre, el ilimitado que se somete a la historia, al tiempo, a las pequeñeces humanas. ¿Cuánto me cuesta vivir esta encarnación tuya cuando se mezcla con nuestro barro humano? Así, del mismo modo que lo expresa Natanael, no es fácil verte tan humano, tan terreno. Quisiera muchas veces que fueras solo divino para creer en ti con más facilidad. Pero reconozco que tu humanidad te hace más cercano a mi realidad. Y la solución a este episodio es sencilla. Felipe invita a Natanael a conocerte, a ir a ti, a vivir contigo y así ver quién eres y cómo eres. De esa primera afirmación de Natanael hemos encontrado al ven y verás. Aquí se resume, Jesús, tu pedagogía para que te conozca. Encontrarte, ir hacia ti, verte, tocarte, experimentarte y quedarme contigo. Ayúdame a encontrarme contigo cada día para ser tu testigo ante mis hermanos. Un testigo de lo divino y de lo humano. Que humanice lo divino a través de mi caridad y presencia y que también divinice lo humano a través de mi ejemplo y entrega. Quiero ser testigo tuyo para que al encontrarme con mis hermanos les pueda decir: ven y verás, y así se acerquen a ti hasta entrar en tu corazón. Como propósito te invito a lo largo de este día a rezar esta breve oración. Ayúdame, Jesús, a encontrarme contigo cada día. Les ofrezco mis oraciones, especialmente pido para que todos nosotros, los que estamos en la Iglesia, los que vivimos cerca de Jesús, nos convirtamos en testigos enamorados de Él, de su palabra, y así hagamos que su presencia sea viva entre nuestros hermanos y en la Iglesia y en el mundo. Que María los cuide, que les mando mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del lago, cada mañana se le ve pasar. Lleva prisa en su paso, pero su rostro es de serenidad. Va buscando entre la muchedumbre a los que él eligió. Desde siempre ha soñado con ellos y su momento llegó.
Fijó sus ojos en Pedro y después en su hermano Andrés. Miró a Juan y a Santiago, a Felipe y a Bartolomé. Amigos, continuamos. Teléfono 998-423-0923. 998-423-0923. Indiscutiblemente el escuchar el Evangelio cambia la vida y nos hace entender que Dios tiene un plan, una secuencia, una idea, a dónde quiere llegarnos. Estuvimos escuchando hace unos días historias, grandes hombres, grandes cristianos, que se encontraban con esa opción de seguir a Dios y que lo han seguido y han sido maravillosos. Contada por el Padre Juan Rivas, que son muy, muy buenas. Les voy a pasar, vamos a poner uno de los capítulos de Santa Teresita del Niño Jesús, y verás qué bellos. Continuamos, escucha. Una santa que no realizó grandes obras, ni fundó conventos como Santa Teresa de Ávila, ni regresó el papado a Roma como Santa Catalina, ni liberó a su patria como Juana de Arco, ni tuvo los estigmas de la pasión como Emma Galgani. Y sin embargo es la santa más popular del siglo XX, aún entre los protestantes. ¿Saben ustedes quién es esa santa que no hizo nada grande? Que entró en un convento a los 15 años y murió a los 24, con un hombre chiquitín pero de alma grandota. Efectivamente, Santa Teresita del Niño Jesús. De ella hablaremos en nuestro programa de hoy. Acompáñenos, amigos, y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. Cierta vez que una pareja de esposos tuvo la oportunidad de saludar personalmente al así llamado Papa Bueno, Juan XXIII, el Papa les regaló como de costumbre un rosario y les dijo: y recuerden que tienen que ser santos. Los jóvenes esposos se quedaron sorprendidos y el Papa, al ver la reacción esperada, añadió: pero si ser santo es bien fácil, Santa Teresita nos lo ha demostrado. Efectivamente, Santa Teresa del Niño Jesús demostró que para ser santo no se necesita hacer grandes cosas. El Papa Bueno era muy devoto de esta santa, pero para saber por qué debemos repasar su vida desde ahora. María Melania Teresa era la última de 5 hermanos. Nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Su padre era relojero, su madre se dedicaba con arte a tejer encajes. Los dos habían querido en algún tiempo entrar a la vida religiosa, pero los planes de Dios eran otros. Y al casarse le piden a Dios que les dé muchos y santos hijos. ¿Qué mejor petición que esta? Pues, ¿para qué tener hijos si no van a ser para Dios? Su madre murió de cáncer al poco tiempo de nacer ella, y su padre decidió trasladarse a Lisieux para que su hermana le ayudase a educar a sus hijos. Teresita era caprichosa hasta los 4 años, obedientísima después. Aunque era pequeña, su alma creció rápidamente y se acostumbró a ver a Dios en la naturaleza y todo lo que le rodeaba. En 1882, su hermana Paulina, que después sería su superiora, entró al Carmelo. En 1887, María, su hermana mayor, también ingresó al convento. En aquellos días, Teresa oyó hablar de un tal Orsini, un famoso criminal que había, entre otras muchas cosas, asesinado cruelmente a una familia entera. El suceso había llenado de indignación y tristeza a toda Francia. Teresita se propuso arrancarle a Dios la gracia de su conversión. El asesino, sin embargo, resiste al confesor que va a visitarlo a la cárcel. Nada mueve su corazón de piedra, a pesar de que sabe que al día siguiente le va a cortar la cabeza en la guillotina. Teresita sigue haciendo ayuno. El prisionero ya está en el patíbulo, tiene las manos atadas, enfrente tiene la guillotina. La navaja brilla arriba con el primer rayo del sol. En una esquina el monje con su capucha café y un libro en las manos murmura algunas oraciones. La gente del pueblo le mira desde abajo en silencio, como si el rostro malvado les impusiera temor. De repente brilla una lágrima en la dura mejilla y algunos oyen que el condenado dice con voz quebrada: «Quiero confesarme». El monje le absuelve y al instante después silba la guillotina
y se oye un golpe firme y seco. Teresita había salvado un alma con sus oraciones y pequeños sacrificios. Ese mismo año, contra todas las reglas del tiempo, teniendo solo 15 años, entró en el Carmelo, por un especial permiso del Papa que la misma Teresa, acompañada de su padre, había ido a implorar a Roma. El anciano León XIII le había dicho: «Si Dios lo quiere, entrarás», pero dejó la decisión a las autoridades competentes y éstas, indudablemente movidas por Dios, consistieron. La joven Teresa había entrado al convento con el fin, como ella misma lo dice, de salvar almas y sobre todo de rezar por los sacerdotes. Algo que hoy más que nunca necesitamos, rezar por los sacerdotes. Ellos también necesitan de nuestra oración. En julio de 1874 muere su padre y en septiembre ingresa en el orden su hermana Celina. A la muerte de su hermana Paulina es nombrada Teresita maestra de novicias y forma espiritualmente a su propia hermana Celina. El 9 de junio de 1895 se ofrece a padecer por amor misericordioso a Jesús y comienzan los sufrimientos de la noche oscura, en lo que siente algo parecido a los dolores de la transverberación de Santa Teresa. Pero fue algo más terrible, podríamos decir, la noche oscura del alma, donde se pierde, donde Dios parece que abandona al alma. Dice Santa Teresa que si no hubiera tenido fe, se hubiera suicidado. El 8 de julio de 1897, su salud, siempre débil y enfermiza, se resiente con gravedad y después de grandes dolores, muere el 30 de septiembre a las 7 de la tarde. Hasta aquí su vida. ¿Qué pues hizo de extraordinario para llegar a ser santa? Eso lo veremos en unos instantes. Teresita enseñaba a las jóvenes religiosas, cuando ella era maestra de novicias, lo que ella misma llamaba el caminito. He aprendido, decía ella, el camino para las almas pequeñas, como la mía, leyendo unas palabras del Evangelio, aquellas con las cuales Jesús dijo en cierta ocasión: «Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Y yo entiendo que así debe ser toda nuestra vida, una infancia espiritual, el camino de la infancia espiritual, que consistía en eso. Ella misma decía: «Yo me dejo conducir por Dios como mi buen Padre que me tiene en sus brazos». Lo extraordinario de Teresa del Niño Jesús es precisamente que no hizo nada extraordinario. Lo único extraordinario era el amor que ponía en hacer las cosas pequeñas, las cosas ordinarias. Teresita era ambiciosa. Cierta vez, siendo niña, ella misma nos cuenta, a una hermana suya y a ella le ofrecieron escoger entre varios juguetes. Ella contestó: «Los quiero todos». Y añade: «Toda mi vida puede resumirse en aquel incidente». Más tarde yo gritaba: «Dios mío, yo lo escojo todo, no quiero ser santa a medias». La santidad le parecía a Teresa un camino largo y fatigoso. Ella se sentía débil y pequeña para tal gran empresa de conquistar la cima, así que decidió usar nada menos que el elevador, es decir, ponerse en las manos de Dios para que Él la levantara hasta sí. Ella quería ser como una pelota en las manos del Niño Jesús. Cuando quisiera apretarla contra su pecho, que así lo hiciera. Cuando quisiera aventarla o dejarla olvidada en una esquina, que así lo hiciera. Teresa llegó a la santidad por medio de pequeños sacrificios. «No hay más que hacer una cosa», escribe ella: «aventar a Jesús las flores de los pequeños sacrificios. Yo quiero enseñar el pequeño camino que he encontrado». ¿Y cuáles eran esos pequeños sacrificios? Soportar con paciencia las molestias de los demás y aún buscarlas por amor a Cristo. Cierta vez estaba lavando la ropa y la hermana que usaba el lavadero frente al suyo le salpicaba la cara con el agua sucia. Su primera intención fue de limpiarse el rostro y hacerle mala cara a la hermana descuidada.
para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no lo hizo y le ofreció a Jesús ese sacrificio. Y sabiendo que así tenía algo que ofrecer a su Jesús, cada vez que podía buscaba ponerse enfrente de la misma hermana y hasta llegó a sentir gusto de agradar así a Jesús. En otra ocasión, durante la meditación, la religiosa mayor que tenía a su lado rezaba el rosario bisbiciando como moscardón. Esto le ponía a Teresa los nervios de punta. Después, en vez de procurar no oír, se empeñó en dejarse acompañar por aquel zumbido como si fuera música. Esa era toda su oración. Le ofrecía a Jesús ese sacrificio. Ella decía, no era una oración de quietud la mía, dice, sino que consumía el tiempo de la meditación en ofrecer aquella música al Señor. Ella misma se llamaba pequeña víctima de amor. De estos pequeños y a la vez enormes actos de virtud está llena la vida de Teresa de Lisieux, que no comprendieron algunas de sus hermanas del Carmelo, y ella aceptó pacientemente las injusticias e incompresiones. Teresa de Jesús fue la apóstol de la sonrisa, de la palabra amable, del detalle de caridad y aprecio. Cosas pequeñas, dice nuestro fundador. ¿Cuántas veces soñando con dar la vida por Cristo, pasamos la vida esperando la gran oportunidad de sacrificarnos que nunca llega y dejamos pasar esas pequeñas cosas que nos hubieran convertido en santos? Teresa sufrió enfermedades y el frío implacable del norte de Francia. Agotada por la enfermedad que la consume, no rechaza los trabajos ni las fatigas que le imponía su regla y vida conventual, y sobre todo soportó la angustia de la noche oscura del alma, donde la acongojaron sobre todo las dudas de fe, que según San Juan de la Cruz son las más torturantes para el alma religiosa, pues sin fe se pierde todo gusto por lo espiritual, y la vida se vuelve un sinsentido. Ella decía que a los niños les gustan los dulces, pero que cuando crecen también les gusta el vinagre. Y ella también aprendió a crecer en la vida espiritual y a tomarle gusto a las amarguras de todo aquel que decide seguir a Cristo por el camino de la cruz. Todos sus sacrificios los ofrece por las almas de los pecadores y por las necesidades de la Iglesia, y con palabras que son su emblema para arrojar rosas sobre todos, justos y pecadores. En efecto, existe la creencia de que, cuando la santa concede algún favor, le hace llegar a su devoto, de una u otra manera, una rosa. Resumiendo su camino, para todos aquellos que como Teresa del Niño Jesús no quieren ser santos a medias, diremos que 3 cosas son necesarias para ser santos: confianza en nuestro Señor, ofrecerle los pequeños sacrificios que nos presenta la vida a diario y poner mucho amor en todo lo que hacemos. Teresita era también una gran poeta y escribió algunos versos, de los cuales he escogido el siguiente. Ella dice: mi cielo es semejante a aquel Dios que me ha creado, a su imagen con el soplo más divino de sus labios. Mi cielo es ir cada día a arrojarme entre sus brazos y llamarle a boca llena mi Padre amado. La presencia, la mirada, la voz que me invita a abrir y a arriesgar, que me llama a lanzarme y remar, a subir por encima de lo que miedo me da. El pequeño camino. Qué preciosa historia de Santa Teresa, porque todos, a pesar de que lo que podemos decir, todos podemos ofrecer algo. Todos tenemos algo que ofrecer
Y ese pequeño, no importa qué tan complicado o qué tan difícil sea, si somos capaces de encontrar estos pequeños datos para sufrimientos, dificultades, para ofrecerle a Dios, nuestro camino irá hacia arriba, hacia el cielo. No es que Dios quiera que suframos, es que a Dios le gusta que ofrezcamos lo que nos cuesta, porque es un acto de amor. Él lo hizo, ofreció su vida en la cruz por nosotros, y vaya lo que gana. Nos consagramos a María y le decimos: oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor como hijo te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Si Dios lo permite, continuamos el día de mañana. Mañana aquí jueves, en la hora de misericordia, les encargo una oración para Monseñor Pedro Pablo, que está en ejercicios espirituales. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Proyecto Misericordia presentó La Hora de la Misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde y recuerda repetir constantemente: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.